Hoy veremos el sacramento del perdón. Jesús nos conocía muy bien y sabía que algunas veces nos alejaríamos de Él por causa del pecado. Por eso instituyó un sacramento muy especial. Nuestro amigo Jesús nos dejó un gran regalo para poder estar siempre muy cerca de Dios. Hoy vamos a conocer el sacramento por el cual Dios nos perdona siempre. El domingo de Pascua. En la tarde del domingo de Pascua, en que Jesús resucitó, estaban reunidos los apóstoles y Jesús se apareció en medio de ellos. Jesús sopló sobre sus apóstoles y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Así es como Jesús instituyó el sacramento de la penitencia, por el cual Dios nos perdona los pecados que cometemos después del bautismo. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? O también lo conocemos como el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Pues por este sacramento de la penitencia o confesión recuperamos la vida de gracia y la amistad con Dios. Es el sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Es el sacramento que nos da fuerzas para combatir la tentación. Es el sacramento que nos devuelve la amistad con Dios. Es el sacramento por el que recuperamos la vida de gracia. Es el sacramento que debemos recibir cuando cometemos un pecado mortal. Es el sacramento por el que Dios nos perdona los pecados a través del sacerdote. ¿Y cómo es el sacramento de la penitencia? Cuando cometes un pecado, estás arrepentido y deseas pedir perdón a Dios, te acercas al sacerdote. El sacerdote te recibe y te dirá estas palabras: Ave María Purísima, y tú deberás de contestar: sin pecado original concebida. Después te pedirá que le digas tus pecados. Tú le dices en qué has ofendido a Dios. Después, el sacerdote te dice algunas cosas que te ayudarán a ser mejor hijo de Dios. Al final, el sacerdote te deja una penitencia, la cual deberás de cumplir, y te da la absolución diciendo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En ese momento, Dios te perdona los pecados, recuperas la vida de gracia y la amistad con Dios, y tienes más fuerzas para combatir la tentación y ser mejor hijo de Dios. Bueno, ahora les voy a hacer unas preguntitas. ¿Qué es el sacramento de la confesión o penitencia o perdón? Es el sacramento por el cual se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo. ¿Quién instituyó el sacramento de la penitencia? Así es, lo instituyó Jesucristo. ¿Qué efectos tiene el sacramento de la confesión o penitencia? Se nos perdonan nuestros pecados, nos da fuerzas para combatir la tentación, nos devuelve la amistad con Dios y recuperamos la vida de gracia. ¿Quién administra el sacramento de la penitencia? Lo administra el sacerdote, que actúa como Jesucristo en persona. ¿Y cómo vamos a vivir todo esto que acabamos de aprender? Pues podemos hacer una oración especial dando gracias a Dios por el gran regalo del sacramento de la confesión o penitencia que me permite volver a ser su amigo. Pasos para una buena confesión. Jesús dejó a sus apóstoles la misión de perdonar los pecados por medio del sacramento de la penitencia o confesión. Es un gran regalo que debemos aprovechar para estar siempre muy cerca de Dios, nuestro Padre, y poder llegar al cielo. Cuando ustedes se acercan al sacerdote para confesarse, ¿saben cómo deben prepararse para recibir este sacramento?
Hoy vamos a aprender cómo prepararnos para recibir el sacramento de la penitencia. El hijo pródigo. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo a su padre que deseaba irse lejos. Estando lejos de casa, se gastó todo el dinero y se portó muy mal. Comenzó a sentir hambre, por lo que tuvo que trabajar cuidando unos cerdos. Después de un tiempo, el hijo se dio cuenta de que había obrado mal. Se arrepintió y decidió regresar con su padre y pedirle perdón. El padre perdonó a su hijo y se puso muy feliz de tenerlo nuevamente en casa. Jesús nos dejó un gran regalo, el sacramento de la penitencia o confesión. Gracias a este sacramento podemos recuperar la amistad con Dios, que perdemos cada vez que nos alejamos de Él por el pecado. Para hacer una buena confesión hay que seguir 5 pasos. El primero, examen de conciencia. Ahí voy a pensar con mucha sinceridad en qué he ofendido a Dios, recordando los pecados que he cometido desde la última confesión. El segundo paso es el arrepentimiento de los pecados. El pecado es una falta de amor a Dios, por lo que debemos estar muy arrepentidos de haberlas cometido. El tercer paso es el propósito de enmienda. Ahí voy a poner todo lo que esté de mi parte para no volver a ofender a Dios, porque es mi Padre y lo quiero mucho. El cuarto paso es decir los pecados al sacerdote. Jesús encargó a los sacerdotes que perdonaran los pecados en su nombre, representándolo a Él. El quinto y último paso es cumplir la penitencia. Ahí voy a escuchar los consejos que me diga el sacerdote y a cumplir con mucho fervor la penitencia que me mande, como una manera de reparar el mal que he cometido. El hijo pródigo también siguió estos 5 pasos. Fíjate. Primero, examen de conciencia. El hijo examinó su conciencia y reconoció sinceramente las faltas que había cometido y se dio cuenta de que al obrar mal había ofendido a su padre. Luego llevó a cabo el segundo paso, arrepentimiento de los pecados. El hijo se arrepintió de haber ofendido a su padre, que lo quería mucho y siempre había sido bueno con él. Luego siguió el tercer paso, el propósito de enmienda. El hijo decidió enmendarse y regresar a su padre, haciendo todo lo necesario para ser un buen hijo. Luego llevó a cabo el cuarto paso, decir los pecados al sacerdote. En este caso, el hijo le pidió perdón a su padre, diciéndole en qué lo había ofendido. Y por último, cumplir la penitencia. El padre perdonó a su hijo y éste aceptó someterse a las normas de su casa, pidiendo a su padre que lo tratara como a uno de sus siervos para reparar el mal que había hecho. ¿Cómo hacer un examen de conciencia? El examen de conciencia es muy importante para saber qué le vas a decir al sacerdote cuando te confieses. Pero antes debes estar arrepentido por haber ofendido a Dios, decirle que lo quieres y que no deseas volver a separarte de Él, porque es tu Padre y te quiere mucho. Para hacer mi examen de conciencia, debo hacerlo en silencio, sin distraerme, de frente a Dios, que es quien va a perdonarme. Voy a revisar cómo me he portado en los diferentes aspectos de mi vida, como cristiano, hijo, estudiante, hermano y amigo. Aquí algunas de las preguntas que puedes hacerte al realizar tu examen de conciencia. Como cristiano, algunas preguntas son: ¿he pensado en Dios o solo en mí? ¿He buscado portarme como a Dios le agrada? ¿He asistido a misa y cómo me he portado ahí? ¿He rezado a Dios todos los días como a Él le gusta? ¿Me he dejado llevar por la envidia y el enojo o siempre he hecho todo con amor? Algunas preguntas como hijo pueden ser: ¿he sido obediente y respetuoso como Jesús me ha enseñado? ¿Ayudo a mis papás en lo que me piden?
Le he demostrado a mis papás lo mucho que los quiero. Escucho con atención lo que me dicen mis papás. Algunas preguntas como hermano pueden ser: ¿soy alegre y cariñoso con mis hermanos como Jesús me ha dicho? ¿Les presto mis cosas y les ayudo en lo que necesitan? ¿Me gusta llevarme bien con ellos o busco cualquier ocasión para pelear? Algunas preguntas como estudiante pueden ser: ¿soy respetuoso y obediente con mis profesores como Jesús me ha enseñado? ¿Cumplo con mis obligaciones y tareas? ¿Aprovecho el tiempo y hago bien mis trabajos? Y por último, algunas preguntas como amigo pueden ser: ¿soy buen amigo de los demás, así como de Jesús conmigo? ¿Soy generoso con mis amigos? ¿Soy alegre y respetuoso con mis amigos o solo busco que hagan lo que yo quiero? ¿Acostumbro a burlarme de mis amigos? En el sacramento de la confesión debes decir la siguiente oración. Acto de contrición. Pésame, Dios mío. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que me merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Recordando un poquito de todo lo que hemos escuchado, pues vamos a recordar que el sacramento de la penitencia o confesión es un gran regalo que Jesús nos dejó porque nos perdona los pecados y nos hace recuperar la amistad con Dios. Debemos prepararnos muy bien para cada confesión. Cada vez que recibimos este sacramento, recobramos la amistad con Dios. Nuevamente les voy a hacer unas preguntitas. ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? Sí, son 5 pasos. Primer paso, examen de conciencia. Segundo paso, arrepentimiento de los pecados. Tercer paso, propósito de enmienda. Cuarto paso, decir los pecados al sacerdote. Y quinto paso, cumplir la penitencia. Muy bien. ¿Qué es el examen de conciencia? Es recordar los pecados que hemos cometido desde la última confesión. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer que hemos ofendido a Dios nuestro Padre y pedirle perdón. ¿Qué es el propósito de enmienda? Es tener la intención de apartarse del pecado y poner los medios necesarios para lograrlo. ¿Qué es decir los pecados al sacerdote? Es decir, al sacerdote las faltas cometidas con sinceridad y humildad. ¿Qué es cumplir la penitencia? Es hacer lo que el sacerdote nos manda en la confesión para reparar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a vivir todo esto que aprendimos hoy? Cada vez que me acerque al sacramento de la confesión, voy a poner especial cuidado en prepararme bien y seguir cada uno de los pasos necesarios para una buena confesión.